Hola curiosos, en el episodio de hoy hablaremos del tesoro perdido del Perú, escondido en la isla del Coco, en el Pacífico. ¡Comenzamos! Transcurría la madrugada del 22 de octubre de 1820 y un viejo navío mercante inglés zarpaba en silencio llevando en su interior 24 pesadas cajas de madera repletas de monedas de oro y fabulosos ornamentos de la fastuosa Catedral Colonial de Lima, dejando atrás el antiguo virreinato del Perú, envuelto en la gran guerra de independencia que infatigablemente empujaban los ejércitos de Simón Bolívar y de José de San Martín, en estrecha colaboración con el almirante inglés Cochrane, quienes asediaban a las tropas realistas por tierra y mar. El virrey Joaquín de Pozuela, con la intención de proteger los tesoros de la Iglesia y de las familias criollas realistas más poderosas, había alquilado el navío inglés llamado Mary Dear, capitaneado por un joven navegante británico, un escocés llamado William Thompson, confiando que éste transportaría el tesoro a un lugar seguro. El capitán Thompson no pudo resistir la tentación de poseer aquel tesoro fabuloso, decidiendo, junto con su primer oficial, robarlo y desaparecer. Al día siguiente de su marcha, el capitán Thompson comunicó sus intenciones al resto de sus tripulantes, quienes finalmente, cegados por la codicia, decidieron apoyar el plan y buscar un escondite seguro para el tesoro. Entonces, asesinaron a los soldados españoles embarcados para custodiar el tesoro y a 2 sacerdotes que viajaban con ellos. Tras la escaramuza, pusieron rumbo a la isla del Coco, única isla desierta, sin propietario legal y conocida por los marineros ingleses desde el siglo XVII, por servir como refugio y base de operaciones de piratas. Al contrario de lo que ocurría en el Caribe, en el Pacífico era muy difícil encontrar cobijo donde los navíos pudieran abastecerse de agua y alimentos, y la isla del Coco era uno de los pocos lugares donde podían hacerlo, contando incluso con una colonia de cerdos europeos abandonados allí. Una vez en la isla, alcanzaron una amplia ensenada, cuyo brazo izquierdo presentaba un túnel bajo la escarpada montaña, y donde un pequeño río desembocaba en el costado derecho de la playa. Anclando el Mary Dear en medio de la bahía, los marineros llevaron en un bote de remos una a una las cajas del tesoro, dejándolas en la playa. Cuando hubieron terminado, transportaron los pesados cofres hasta el río, al pie de una montaña de rocas que se alzaba como una muralla. El capitán y el primer oficial descubrieron una hendidura natural de unos 25 metros de profundidad, entre 2 colinas donde no crecen árboles, cerca de la playa, pero sin ser visible desde allí, arrojando las 24 cajas dentro de la cueva. Los ladrones taparon la entrada con una gran piedra, tierra y vegetación, marchándose de la isla con destino a Panamá, con intención de volver después de un tiempo cuando los españoles dejasen de buscarles. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Pero los planes no salieron bien para ellos. A mitad del camino hacia Panamá, fueron interceptados por un corsario español, el Peruvian. El capitán del corsario español ordenó colocar en fila sobre la cubierta a todos los marinos ingleses, exigiéndoles de inmediato la información del lugar donde habían ocultado el tesoro del oro. Ante el silencio de los capturados, dispararon en la cabeza a 8 de los 11 prisioneros. Los aterrorizados muchachos, que aún permanecían vivos, confesaron que el tesoro estaba oculto en la isla del Coco. Aunque el capitán del Peruvian quiso poner proa a la isla, fue informado de que algunos marinos padecían de fiebre, un mal muy común por entonces, causado por la contaminación del agua almacenada, debiendo dirigirse al Golfo de Panamá hasta recuperarse. El barco estuvo anclado en puerto por 3 semanas, tiempo en el cual murió uno de los prisioneros, optando los otros 2 por buscar la opción de escapar cuanto antes. Al anochecer aprovecharon una escotilla abierta para lanzarse al mar, nadando casi 1 kilómetro con dirección a un barco anclado en la bahía. Después de gritar sin descanso por unos minutos, fueron rescatados por el capitán del James Morris, un ballenero norteamericano de New Bedford,
zarpando al amanecer con destino a Kona, Isla Sandwich, después llamadas Hawái. En Kona, donde arribaron a finales de noviembre de 1820, uno de los jóvenes decidió desembarcar, despidiéndose así de su amigo, quien siguió la ruta del James Morris hasta su base de Massachusetts. Las vidas de los dos muchachos nunca más se volverían a cruzar, y el tesoro del Perú parecía perdido para siempre. Durante los siguientes 20 años, el superviviente que viajó a Massachusetts, cuyo nombre era Thompson, trabajó como marino en los mercantes que transitaban entre los Estados Unidos y el Caribe. Un día de agosto de 1844, en La Habana, Cuba, Thompson conoció al primer oficial de un barco proveniente de St. John's, a quien invitó a una cerveza y de paso le pidió ser contratado en el navío canadiense. El amable y confiado hombre de mar, cuyo nombre era John Keating, accedió. De camino a la península del Labrador, Thompson, ya cansado y sin ánimo para organizar una expedición de búsqueda del tesoro por su cuenta, le contó a su patrón, Keating, la aventura vivida tantos años atrás, invitándole a organizar una expedición para rescatar juntos el tesoro de la isla del Coco. Al llegar a St. John's, a pesar de los esfuerzos de Keating por interesar a sus coetáneos en el proyecto, nadie creyó la historia de Thompson, quien finalmente se vio forzado a marcharse del pueblo con rumbo a su Inglaterra natal, y de ahí a la India, donde murió en 1860. En 1846, John Keating aprovechó una profunda parada de su barco en el puerto de Colón, Panamá, para atravesar el istmo y alquilar un pequeño barco que le condujese hasta la isla del Coco, bajo el pretexto de visitar la tumba de un pariente sepultado allí. Al llegar a la isla, Keating bajó solo a tierra, y dado que la leyenda del tesoro todavía no existía, nadie más que el marino canadiense sabía de la existencia del valioso cargamento escondido 26 años atrás. Keating alcanzó la cueva del tesoro al cabo de una hora de búsqueda. Con mucho esfuerzo halló y apartó la piedra que cubría la entrada. En el interior encontró lo que buscaba, el tesoro del Perú. Extrajo un puñado de monedas de oro hasta llenar un bolso que llevaba en su abrigo. Regresó al barco guardando el secreto, y ya en su natal St. John's cambió las monedas de oro por 1.300 libras esterlinas. Keating compró 2 barcos de pesca, llegando en pocos años a amasar una fortuna. Mientras Keating vivía como un burgués en Canadá, la isla del Coco fue reclamada como un territorio costarricense en septiembre de 1869. Por otro lado, en 1888, un joven marino alemán llamado August Kistler conoció en Kona, Hawái, a un viejo alcohólico escocés cuyo nombre era Macomber, a quien llamaban Hall Mac, famoso por contar fantásticas historias de tesoros y piratas. Kistler se convirtió en el novio de la hija de Hall Mac, el otro superviviente del Merry Lake. Hall Mac, en su lecho de muerte, narró a Kistler el robo del tesoro de Lima en 1820, siendo él mismo uno de los 2 únicos supervivientes y no pudiendo regresar nunca a la isla. Al morir su suegro, Kistler decidió viajar a Costa Rica y a la isla del Coco, pasando el resto de su vida como el más conspicuo buscador del tesoro, llegando a ser el gobernador del Coco desde 1897 hasta 1906. Ni él ni la viuda de Keating encontraron jamás el tesoro en la isla del Coco. Pero en 1931, 3 náufragos originarios de San Diego, California, tuvieron que habitar la isla del Coco durante 6 meses, y según ellos descubrieron la cueva del tesoro, cuyo hallazgo insinuaron en un artículo publicado en 1932 en la revista American Magazine, titulado 6 meses en una isla desierta. En noviembre de 1949, uno de los náufragos, Paul Stachwick, envió una carta al gobierno de Costa Rica, en la cual propuso el rescate del tesoro de Lima en forma conjunta, afirmando que el acceso a la cueva no era muy problemático, y pidiendo tan solo que los ornamentos de la Iglesia Católica, los cuales él pudo ver, le fueran devueltos a su legítimo dueño. La carta jamás recibió respuesta. Entre 1846 y el año 2000,
más de 300 expediciones han llegado a la isla del Coco en busca del tesoro de Lima, todos ellos portando mapas falsos o información incompleta. Nadie lo ha encontrado. En este momento, Costa Rica prohíbe expresamente las expediciones para buscar el tesoro del Perú en la isla del Coco, pero el principal tesoro que hay en ella sí puede disfrutarse. Desde Costa Rica, pequeños cruceros te llevan a pasar unos días en sus costas y selvas de una belleza embaucadora. No en vano, es la isla elegida para las escenas de la película Jurassic Park. ¿Te animarías a unas vacaciones en la isla del Coco? ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en ella? Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Hay un podcast que te lleva al misterio, la mirada indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios del mundo. Cada episodio revela secretos ocultos, la mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas, convierte en misterio cada palabra. La mirada indiscreta, el podcast de verdad. Quédate a escuchar, no querrás parar. La mirada indiscreta hasta el amanecer, la historia contada sin dejar de viajar lo ves.